Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana. Alma, capítulos del 53 al 63. Preservado por su maravilloso poder. El primer tema que vamos a abordar en esta clase es: conforme ejerzamos la fe y confiemos en Dios, Él nos fortalecerá. Uno de los maravillosos ejemplos de estos capítulos es el ejército de Elamán. Si se compara con las huestes lamanitas, el pequeño ejército de Elamán, integrado por los 2060 jóvenes nefitas, no tenían ninguna posibilidad de éxito. De varias formas, su situación puede parecernos familiar a aquellos de nosotros que nos sentimos a veces superados en número y abrumados en nuestra lucha contra Satanás y las fuerzas del mal en el mundo de los últimos días. Cuando la vida nos causa heridas espirituales a cada uno de nosotros, podemos llenarnos del valor, porque el mensaje del ejército de Elamán es que hay un Dios justo y que todo aquel que no dude será preservado por su maravilloso poder. Alma 57:26. En estos capítulos podemos encontrar las características de los 2000 jóvenes guerreros y cómo es que pudieron tener este milagroso éxito en su batalla. En Alma 53:17 encontramos que ellos hicieron un convenio de luchar por la libertad. En Alma 53:20, y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo, eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar estas características? El versículo empieza diciendo que eran jóvenes. Eso quiere decir que no importa la edad que tengamos, seamos jóvenes o tengamos experiencia en la vida, de todas maneras podamos desarrollar las características de valentía, de vigor y actividad y de ser fieles a cualquier cosa que nos sea confiada. En Alma 53:21 dice: sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente delante de Él. ¿Cómo podemos nosotros guardar mejor en nuestra vida los mandamientos y los convenios que hemos hecho? En Alma 53:22 dice: y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes. Estos soldados habían escogido a un profeta como su líder, más que a un hombre fuerte o que conociera de estrategias de guerra. Ellos eligieron tener como su guía a un profeta. En Alma 56:45 dice: y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aún entre todos los nefitas. ¿De qué manera puedo yo desarrollar el valor de seguir a Jesucristo? En Alma 56:46 dice: y me contestaron de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. ¿Tengo yo en mi vida esa resolución para avanzar a pesar de cualquier adversidad, porque sé que Dios está conmigo? En Alma 56:47 dice: hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. ¿De qué manera puedo yo tener esa fortaleza y esa fe en que Dios me puede librar? Aún hasta el grado de dejar de tener temor a los miedos, cualquiera que estos sean en lo que estoy emprendiendo. Dice la Escritura que hasta entonces nunca habían combatido y sin embargo no temían hacer eso porque sabían que tenían de su lado a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. En Alma 56:56 encontramos: pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Sí, y habían combatido como
con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido de hombres que combatieran con tan milagrosa fuerza, y con tanto ímpetu cayeron sobre los lamanitas que los llenaron de espanto, y por esa razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Este es uno de los ejemplos en los que algo que es difícil de creer, en el sentido de que ninguno de ellos, a pesar de que nunca habían combatido, perdieron la vida, ¿no? Fueron un excelente ejército. ¿Cómo puedo yo en la vida, aunque salga con heridas, salir siempre triunfante en mis batallas personales, en mis batallas espirituales, en mis batallas sociales, en mis batallas económicas, de manera que yo trabaje con tanto ímpetu, que yo tenga ímpetu en mi espíritu, y los problemas a los que me enfrente, escenificados en esta ocasión por los lamanitas, se rindan y yo triunfe a través de mis problemas, mis adversidades y mis batallas personales? En Alma 57:20 dice: y estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Impávidos significa que no fueron movidos por algún temor, sino que se mantuvieron en su lugar y firmes. ¿Qué tan firme estoy yo en obedecer los mandamientos? Si en estos momentos Satanás me tentara con alguna cuestión, ¿cómo permanecería yo de firme e impávida ante esa tentación o ante esa provocación? En Alma 57:21 encontramos que dice: obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. ¿Qué tan obediente soy? ¿Qué tan obediente soy a los mandamientos, a las recomendaciones, a las cosas que se nos enseñan, por ejemplo, en las conferencias generales, a lo que se nos pide que hagamos? En Alma 57:24 dice: 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro y también para el gozo de nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Es decir, ellos no evitaron la lucha, y al grado de que fueron heridos y algunos hasta desmayados, y sin embargo ninguno de ellos se había perdido. En Alma 57:26 dice: y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército, sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al maravilloso poder de Dios, porque por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta es una de las características principales, es decir, la fe que tenían, que espanta o elimina todo temor o duda que puede haber en el corazón. En Alma 57:27 dice: la fe de aquellos de que he hablado son jóvenes y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. Esta frase de sus mentes son firmes quiere decir que no tienen dudas acerca de lo que se les ha pedido o de lo que se les ha hecho, y saben lo que están haciendo, de manera que si nosotros conocemos los mandamientos, sabemos los mandamientos, podemos tener una mente firme y no ser doblados por la adversidad, la tentación, la impaciencia, por diversas cosas que pueden llegar a nuestra vida. En Alma 58:40 dice: permanecen fieles en esta libertad con que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir.
Una palabra o una frase clave aquí es de día en día. No nada más fue en el momento en el que lucharon o ganaron esas batallas, sino que fue de día en día. Y así de día en día es como se van adquiriendo los hábitos y el carácter eterno que nos llevará a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todos los días leyendo las Escrituras, todos los días haciendo nuestras oraciones, todos los días alimentándonos espiritualmente de cosas buenas y positivas. ¿Cómo pueden ayudarnos estas características a nosotros durante nuestras batallas espirituales? En su discurso Firmes e inmutables en la fe de Cristo, el elder D. Todd Christofferson enseñó: permanecer firmes e inmutables en la fe de Cristo requiere que el Evangelio de Jesucristo penetre el corazón y el alma, lo que significa que el Evangelio se convierta no solo en una de las muchas influencias en la vida de una persona, sino en la orientación determinante de su vida y su carácter. Es difícil pero vital permanecer firmes e inmutables cuando vemos que estamos siendo purificados en el horno de la aflicción. Es algo que tarde o temprano nos sucede a todos en la vida terrenal. Sin Dios, esas experiencias sombrías conducen al abatimiento, la desesperación y hasta la amargura. Con Dios, el consuelo reemplaza el dolor, la paz reemplaza la conmoción y la esperanza reemplaza el pesar. Permanecer firmes en la fe de Cristo traerá su gracia y apoyo sustentadores. Él convertirá la prueba en una bendición y, en las palabras de Isaías, dará gloria en lugar de ceniza. El siguiente tema que vamos a ver es desarrollar la fe en familia. Uno de los atributos o características de estos 2000 jóvenes lamanitas es que ellos decían que no dudaban lo que sus madres les habían enseñado. ¿Cómo podemos cultivar ese tipo de fe en los hijos? En su discurso Una generación resistente al pecado, la hermana Joy D. Jones, de mayo del 2007, nos da algunas de las claves que ella ha encontrado para poder desarrollar una generación resistente al pecado. Ella enseña: para comenzar debemos ayudar a nuestros hijos a saber sin ninguna duda que son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y que Él tiene expectativas divinas para ellos. Qué importante es el tema de la identidad personal. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Y qué propósito tiene mi vida? Y saber que mi vida tiene un plan, y no nada más el plan general de regresar con mi Padre Celestial, sino que yo como persona puedo saber que tengo una misión que cumplir en esta vida, que Dios espera que yo pueda hacer o ayudar a otras personas o ayudarme a mí misma de alguna manera para poder regresar a la presencia de mi Padre Celestial. Otra de las claves, dice, segundo, la comprensión de la doctrina del arrepentimiento es esencial para llegar a ser resistentes al pecado. El ser resistente al pecado no significa no pecar, sino que implica arrepentirse, estar atento y ser valiente continuamente. Es decir, aprender a arrepentirnos cada vez que lo necesitemos. Aprender a corregir nuestro rumbo en cualquier momento, desde pequeños, desde que somos niños. La tercera clave que ella nos da dice: así que la tercera clave para ayudar a los hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar a muy temprana edad a enseñarles con amor las doctrinas básicas y los principios del Evangelio. Hay muchas maneras en las que podemos hacer esto, ya sea desde la lectura familiar de las Escrituras, los himnos y canciones de la iglesia que nos enseñan principios, los pequeños ejemplos que podemos poner en casa
y otras más como la noche de hogar, las entrevistas personales. Otra clave para que nos da la hermana Jones es el ayudar a los niños a comprender. Hacer y guardar convenios sagrados es otra clave al formar una generación resistente al pecado. El enseñar a los niños a cumplir promesas sencillas cuando son pequeños les dará poder para guardar convenios sagrados más adelante en su vida. Y el elder Larry R. Lawrence, en su discurso Criar a los hijos con valentía de octubre del 2010, enseñó: sus jóvenes brillantes y llenos de energía son el futuro de la iglesia y por esa razón constituyen uno de los principales objetivos del adversario. Hace falta valor para interrumpir a los hijos de lo que están haciendo y juntarlos para arrodillarse como familia. Hace falta valor para apagar el televisor y la computadora y guiar a la familia a través de las páginas de las Escrituras todos los días. Hace falta valor para rechazar invitaciones los lunes por la noche a fin de reservar ese momento para la familia. Una de las maneras más eficaces en que podemos influir en nuestros hijos o hijas es aconsejarlos en entrevistas privadas con ellos. Al escuchar atentamente podemos descubrir los deseos de su corazón y ayudarlos a establecer metas justas. Y también compartir con ellos las impresiones espirituales que hemos recibido acerca de ellos. El aconsejar requiere valor. Traten de imaginar lo que la nueva generación podría llegar a ser si estos hábitos rectos se pusieran en práctica en forma consistente en cada hogar. Nuestros jóvenes podrían ser como el ejército de Amán, invencibles. El siguiente tema que vamos a ver es: podemos optar por pensar bien de los demás y no ofendernos. En estos capítulos encontramos dos ejemplos muy importantes acerca de lo que podemos hacer cuando a las cosas no salen como nosotros queríamos o otra persona nos sentimos abandonados o hace algo en contra de nosotros, ¿no? En el primer ejemplo, el Amán escribió una epístola porque él sentía que se encontraba en cierta situación difícil y nadie le ayudaba, ¿no? En Alma 58:7 encontramos: y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por el espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Es decir, el Amán sentía que el ejército estaba abandonado. En Alma 58:8 dice: y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos a nosotros mismos y a nuestro país de caer en las manos de nuestros enemigos, sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Habían recibido un pequeño suministro de provisiones y hombres, y él consideraba que lo que se le había enviado era poco a lo que ellos estaban enfrentando. Entonces él estaba en una situación de creer que debería de haber recibido más. En Alma 58:9 dice: y a causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos. Por tanto nos afligimos y también nos llenamos de temor. No fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída y entera destrucción. En este versículo encontramos que el Amán ignoraba la situación completa. Y a veces nosotros también ignoramos situaciones de otras personas que les impide actuar como creemos que deberían hacerlo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el Amán? ¿Qué nos enseña este ejemplo de lo que él hizo? En Alma 58:10 dice: por tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Y en el versículo 12 dice: y cobramos ánimo
con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido y se hizo en nosotros fija la determinación de vencer a nuestros enemigos y preservar nuestras tierras y posesiones y nuestras esposas y nuestros hijos y la causa de nuestra libertad. Él actuó de una manera proactiva y en lugar de seguirse quejando y llenándose de temor, lo que hizo fue orar, pidiendo ayuda y recibió la respuesta de que podían salir triunfantes de esto y que podían tener una fija determinación de vencer a sus enemigos por las razones correctas, es decir, por su familia, sus esposas, sus tierras y por preservar la libertad. Él actuó sobre sí mismo para poder no sentirse ofendido por lo que otras personas estaban dejando de hacer. Y en el capítulo 60, Moroni le escribe toda una epístola a Paurán pidiéndole ayuda porque no sabe qué es lo que ha pasado y por qué no le mandan provisiones. Y lo acusa injustamente. En Alma 60:23 encontramos que dice: ¿Os suponéis que Dios os tendrá sin culpa mientras os sentáis inertes y presenciáis estas cosas? He aquí os digo que no. Ahora bien, quisiera que recordaseis que Dios ha dicho que lo interior del vaso ha de limpiarse primero y entonces lo exterior se limpiará también. A Paurán fue acusado injustamente porque no se sabían todas las circunstancias. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Paurán? En Alma 61:9 encontramos que dice: ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paurán, no ambiciono poder. En su discurso "Y no hay tropiezo para ellos", el elder David A. Bernard en octubre de 2006 enseñó: cuando creemos o afirmamos que se nos ha ofendido, solemos querer decir que nos hemos sentido insultados, maltratados, desairados o que nos han faltado al respeto. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados emocionalmente o amargados disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, ustedes y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en la que reaccionaremos ante una situación agravadora o hiriente. Uno de los grandes indicadores de nuestra propia madurez espiritual se pone de manifiesto en la forma en la que reaccionamos ante las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. Este discurso completo está muy enriquecedor y les aconsejaría que lo pudieran escuchar completo. Lo pueden encontrar en la lista de reproducción de esta semana. El siguiente tema es: tenemos la responsabilidad de edificar a las personas que nos rodean. Moroni, en el capítulo 60:10, en la misma epístola que le escribió a Paurán, le escribe y le pregunta lo siguiente: y ahora bien, amados hermanos míos, porque deberíais de ser amados, sí, y deberíais haberos preocupado más diligentemente por el bienestar y la libertad de los de este pueblo. Moroni le pregunta en esta ocasión a Paurán qué tanto se ha preocupado él por el pueblo, pero también esa pregunta la podemos tomar para nosotros. ¿Qué tanto nos hemos preocupado por los demás? ¿Qué tanto nos hemos preocupado por otras personas que pertenecen al reino de Dios o que a lo mejor no pertenecen al reino de Dios, pero que también requieren de una ayuda, una visita o de algún modo poder ayudarles a alguien? Piensen en alguien a quien conozcan que pudiera tener una necesidad o sentirse desatendido. Y los insto para que esta semana puedan buscarla de alguna manera y ayudar a alguna persona a solucionar sus necesidades.
Y el último tema que vamos a ver es, podemos escoger nuestras reacciones a las aflicciones. En el versículo 41 de Alma 62 enseña, mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los naamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra. Y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Este versículo nos enseña que podemos escoger ante la misma adversidad el ser endurecidos o el ser ablandados. Y pondremos un ejemplo, es decir, si pusiéramos una olla a hervir con agua que represente la adversidad, esta misma agua puede transformar a dos elementos en distintas cosas. Por ejemplo, un huevo, después de pasar por la olla hirviendo, se convierte en un huevo duro. Y una papa que está dura, al pasar por una olla hirviendo, se puede convertir en una deliciosa papa cocida, blanda, algo que puede ser comible y suculenta. ¿De qué manera yo reacciono ante las adversidades? Ante esta agua hirviendo, ¿endurezco mi corazón o lo suavizo y me humillo ante Dios? El profeta José Smith enseñó que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Una parte importante de nuestra vida es la adversidad, pero esta adversidad nos puede servir para desarrollar la fe para vida y salvación. Y hasta aquí terminamos la presentación de la clase de esta semana. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y un cuaderno de trabajo de esta clase en la caja de información de este video.